30 kilómetros por una causa. Los niños con cáncer. Antecedentes. El 2 de julio de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo en el que se adapta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México. El objetivo era iniciar el proceso de sustitución de la señal análoga por la digital. En este proceso vendrían beneficios como la introducción a nuevas tecnologías. Este fue un proceso largo y constó de 3 fases. La primera fase inicia en los principios de los 80s. En esta etapa comenzaron a extinguirse algunos monopolios de servicios públicos de radiodifusión, además de que surgieron nuevos servicios de televisión comercial que se transmitían de manera terrestre, por cable y por satélite. A principios de 1990 comienza la segunda fase. En esta etapa se da el surgimiento de las primeras plataformas para ver contenidos a través de una suscripción de pago. Y de esto vienen también las nuevas maneras en las que las empresas podían publicitarse. En la tercera fase, que comienza a finales de los 90, surge la introducción a la televisión digital. Todas estas innovaciones fueron producidas y administradas por empresas privadas de medios de comunicación o software. Motivos. Este proceso en México se llevó sin discusión pública sobre el tema ni democracia. Lo que motivaba a este apagón tecnológico fue la interoperabilidad entre las plataformas, el tamaño del mercado, lo que había en él, la propiedad intelectual y consideraciones sobre la televisión a través de la telefonía celular. Con esto también surgieron nuevas políticas comerciales. Había factores de riesgo relacionados a líneas políticas para la adopción y ejecución de este proceso, además de que había presión por fuerzas externas representadas por corporativos transnacionales. Entre otros motivos encontramos el incremento y la mejora de la oferta en la programación, la mejora de la calidad de recepción de imagen y sonido, reforzamiento del servicio público y actualización de su papel en la era digital, mejora en la transparencia en las concesiones o licencias, la universalización de acceso a televisión multicanal y acceso generalizado a los servicios interactivos. ¿Qué fue el apagón analógico? El apagón analógico es el término con el que se le conoce al cese de las transmisiones analógicas de los operadores de televisión para dar paso solo a la transmisión digital. Es decir, se trata de un cambio en la difusión de señales de televisión, abandonando el tradicional sistema de emisiones con señales analógicas por la emisión de señales digitales, lo que conocemos como TDT o televisión digital terrestre. La ventaja de este sistema es que para un mismo canal de frecuencias, en vez de difundir un canal de televisión, podemos emitir varios canales, así como enviar servicios adicionales como la guía de programación, la sinopsis del programa que estamos viendo, etc. Y bien, ¿qué son las señales analógicas y qué son las señales digitales? Las señales analógicas son señales naturales que no son creadas necesariamente por los humanos, sino que son generadas por algún tipo de fenómeno electromagnético y se pueden traducir en magnitudes físicas. En cambio, las señales digitales son señales creadas por el ser humano, tanto en su idea como en su creación. ¿Cómo fue el apagón analógico en otros países? El apagón analógico se dio de manera progresiva y de acuerdo a los contextos de cada país. En ese sentido y a la fecha, podemos ver que la gran mayoría de los países que conforman el hemisferio norte del globo terráqueo han logrado la transición completa. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, Canadá, México, Rusia, China, Londres, España, Francia, Alemania, entre otros. Por el lado contrario, en el hemisferio sur, casi todos los países están en un proceso de transición en progreso o casi completada. Entre ellos se encuentran la India, Israel, Turkmenistán, Brasil, Argentina, Chile,
países de África como el Congo, Sudáfrica, Nigeria, etc. El apagón analógico, que comenzó a inicios del año 2015, alrededor de toda la República Mexicana, iniciando por los estados de la frontera norte del país, como lo fue Tamaulipas, apagando la transmisión de 14 estaciones. A este primer apagón le siguieron 10 más. La mayoría de ellos fueron en este mes de diciembre y el último que se llegó a apagar fue el 31 de diciembre, donde 300 estaciones han cambiado a una transmisión digital. Los principales afectados por el apagón analógico son las comunidades de menos recursos. Una encuesta realizada en el año 2013 que arrojó que el 69% de las televisiones alrededor de la República Mexicana no estaban diseñadas para recibir la señal digital, es decir, que quedaban obsoletas, y todas estas familias que contaban únicamente con esa televisión, pues se quedaban sin un medio de entretenimiento que pues era el más común en México. Por otro lado, Televisa y TV Azteca interpusieron 8 amparos contra la digitalización de la televisión en México. Y de acuerdo a Moni de Song, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, estos recursos legales retrasaron el apagón analógico y la licitación de canales de televisión abierta. Era más que obvio que estas demandas estaban estrechamente vinculadas con la rentabilidad que tienen los posibles interesados en participar en nuevos canales de televisión, es decir, Televisa y TV Azteca. Otro problema que enfrentó el apagón analógico fue que la CFC, o sea, la Comisión Federal de Competencia, indicó que en un lapso de 2 años se debía concretar la licitación de canales nuevos de televisión digital abierta, y en caso de incumplirse, la liberación de licencias se disolvería la sociedad y las empresas involucradas pagarían multas equivalentes al 10% de sus ingresos anuales. Se suponía que los principales beneficiados serían los usuarios, ya que estos contarían con mayor cantidad de canales en las pantallas de sus hogares, pero no fueron los primeros en apoyar el apagón analógico. Los primeros fueron, y los más beneficiados, serían los partidos políticos, ya que estaban en año de elecciones para varios puestos y cargos políticos, así como aquellas empresas que se dedicaban a proveer las televisiones para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el público en general que se dedicaría a comprar mayor cantidad de televisiones pues para poder tener esta señal digital. ¿Cómo se adecuaron las personas al apagón analógico en México? El cambio de la televisión análoga a la digital propició que las personas buscaran formas para poder afrontar el cambio. Si bien desde 2013 todos los televisores que eran comercializados en México eran de carácter digital, no toda la población podía darse el lujo de adquirir uno antes del apagón analógico. Esto no solo representaba una amenaza para el bolsillo de los mexicanos y mexicanas, sino que gran parte de la información estaba en los medios televisivos tradicionales, y en consecuencia a este suceso, miles de personas estarían siendo limitadas a su derecho del acceso a la información. Pero pasemos a lo importante. ¿Cómo se adaptaron? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en conjunto con la Secretaría del Desarrollo Social, Sedesol, impulsaron un programa de apoyo donde la gente de escasos recursos iba a poder registrarse para poder adquirir un televisor digital a cambio de dejar su televisión analógica. Otra opción eran los decodificadores. Su costo rondaba de entre los 600 a los 1,000 pesos. De acuerdo con un artículo del Financiero publicado en el año 2016, resultaba más barato contratar televisión de paga que un decodificador, ya que el costo del decodificador determinaba el acceso a solo cierta cantidad de canales. Es decir, si una persona decidía comprar el decodificador de 600 pesos, solo iba a poder tener acceso a 9 canales de tele abierta. Eso no era de mucha ayuda. Por otro lado, la tele de paga también era una opción, pero también era bastante caro, dependiendo del servicio, claro. Algunos costos iban desde 300 a 500 pesos, y las opciones más accesibles para las personas eran BTV y Dish, que ofrecían paquetes que iban desde 150 pesos a los 180, y los usuarios podrían tener acceso a 50 o 70 canales. Si bien estos solo eran opciones para poder reducir el impacto del apagón, no significaba que la población no fuera a ser afectada por el cambio. Ahora bien, vamos a hablar de cómo afectó
esta transición de apagón analógico a las televisoras que ya estaban. Los concesionarios y permisionarios de televisión estaban obligados a mudar todas sus transmisiones a la señal digital a más tardar el 31 de diciembre del 2015. Y es más, desde el 15 de agosto debían de haber ya lanzado algunas transmisiones digitales. Iba a haber una sanción a quienes no cumplieran con estos requisitos de entre el 6.1% y hasta el 10% de los ingresos del infractor, de acuerdo al artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Una vez teniendo en cuenta, nos preguntamos, ¿cómo afectó a las televisoras privadas ya establecidas? En resumen, Televisa y TV Azteca, quienes eran las televisoras más grandes del momento privadas, estaban listas, tenían las mejores posiciones para transmitir, la mejor infraestructura y podían aprovecharse de esto para comprar contenido internacional y buscar tener mayor audiencia. Mientras que las televisoras públicas les afectó un poco más. En el Foro Internacional de Medios Públicos en México del 2015 se mencionó que en el caso de las televisoras públicas el apagón representaba un desafío inmediato, que apuntaba a la necesidad de fortalecerse tecnológicamente en el ámbito de la transición digital. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas, sobre todo las públicas, se tenían que cambiar equipos de infraestructura y se tenía que tener a la gente empleada en estos medios, tenía que saber actuar, ¿no? Movilizarse, digitalizarse, tener en cuenta los nuevos géneros, los entrecruzamientos, las plataformas, el contenido, la multimedia. Y el segundo impacto, pues fue el de adecuarse a un entorno emergente para competir con los dispositivos digitales, sobre todo los móviles que ofrecían igual información y entretenimiento sin restricciones de horario o lugar. Esto se tradujo a una pérdida importante de público y anunciantes. En resumen, la televisión pública tuvo que adecuarse al contexto cambiante, aún sin poder brindar el triple play, como sí lo hacían los medios comerciales. Dentro de los elementos que dan pertinencia a los medios públicos está su gratuidad. A partir del 2018 se abrieron bases de datos, se ofreció información diaria. El gobierno federal apoyó su difusión en las televisoras públicas que estaban recuperando su función inicial, que era el de ser un contrapeso a lo mercantil. Nuevas cadenas de televisión. La entrada de Grupo Radio Centro, dueño de estaciones de Radio Alfa, Universal y La Z, y de Grupo Imagen Multimedia, propietario del Canal 28 y medios como el periódico Excelsior y Excelsior TV, para ofrecer servicio de televisión abierta, significó una mayor competencia para Televisa y TV Azteca. De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en 2015 Televisa aglutinaba el 56% de las concesiones de televisión abierta y el 68% de la inversión publicitaria de los anunciantes, mientras que TV Azteca tenía el 39% de las concesiones y el 31% de los ingresos por publicidad. El resto estaba en manos de cadenas más pequeñas. Grupo Radio Centro. Después de la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2013 por parte del aquel entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, Grupo Radio Centro SABDCB ganaba el 11 de marzo de 2015 la licitación para poder transformarse en una nueva cadena de televisión abierta digital. Sin embargo, dado que no se efectuó el pago que se ofreció, el 10 de abril la licitación de la empresa fue cancelada. Fue hasta 2017, como parte de la licitación IFT6, cuando el Grupo Radio Centro obtuvo una nueva frecuencia de televisión en la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México, mezclando los conceptos del fonógrafo y Radio Centro en XENAM y Radio Red y formato 21 en XEREDAM. Grupo Imagen Multimedia. Aunque desde marzo de 2007 Grupo Imagen Multimedia intentaba ser la tercera cadena de televisión más grande del país, con la señal XHRAETV y el canal Cadena 3, no fue hasta marzo de 2014 con la publicación de la licitación IFT1 para formar dos canales de televisión terrestre digital con cobertura nacional, cuando Cadena 3 y SADCB se decidía a competir por una de las dos cadenas de televisión. Un año después, el 11 de marzo de 2015, Grupo Imagen Multimedia se llevaba a una de las cadenas de televisión para poder operar a nivel nacional. El 26 de octubre de 2015, Cadena 3 cesa sus transmisiones y se anuncia que Grupo Imagen Multimedia se prepara para lanzar una nueva cadena como nuevo proyecto. Aunque es hasta el 17 de octubre, siendo las 20 horas, cuando inician las transmisiones regulares en 37 estaciones, desde sus instalaciones en la Ciudad de México. Hoy en día, Imagen Televisión representa una de las 3 cadenas de televisión más grandes de México, logrando lo que venían buscando desde el 2007.
Concluyendo el tema del apagón analógico, debemos entender que todo está en constante cambio y los medios de comunicación no están exentos de esto, así como las tecnologías que se usan para la distribución y reproducción de los contenidos en la televisión o en la radio. El cambio de lo análogo a lo digital implicó muchas modificaciones tanto en las empresas y medios de comunicación que llevaban años utilizando el sistema análogo, como también las personas que consumen las transmisiones, lo que supuso una adaptación casi obligada. Se tuvo que obtener nuevos equipos, televisores, decodificadores o contratar algún servicio de televisión por cable para poder sintonizar canales en la televisión. Para algunas personas no significó mucho, ya que el cambio no fue de un día para otro, sino que fue un proceso que se llevó a cabo desde años antes. Pero para otras supuso un esfuerzo mucho más grande el poder conseguir el equipo necesario para esto. En México, la mayoría de la población tiene una televisión, ya que es el principal medio de entretenimiento o informativo tradicional, sin importar la situación económica en la que se encuentre esa persona. Pero ante el apagón tuvieron que buscar alternativas. Pero también hay que señalar lo bueno que trajo este apagón analógico. Una mejor imagen, sonido y facilidad para transmitir los contenidos es lo que promete la señal digital, en la época donde la mayoría de las personas cuentan con un dispositivo móvil, donde también disfrutan de una infinidad de contenidos audiovisuales. Y es ahí donde los productores de contenidos en tele y en radio tienen que seguir en la lucha por mantenerse vigentes como medios de comunicación.